donde tras tus ojos y que impulsa, adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Yo quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Muy buenas, Pepitos, ¿cómo están todos? Espero que bien, comenzando un jueves, ya estamos a 31, terminando el hermoso mes de octubre, comenzando, ¿no? A pasitos de noviembre, estamos a pasitos de fin de año, a pasitos de viste que uno espera, ¿no? Cambiar la vida en año nuevo, ¿no? En vez de aprovechar día a día, pero bueno, es, ¿no? Algo simbólico pareciera, uno tiene que disfrutar el día a día, todos los días tiene que ser año nuevo, ¿no? Y todos los días tiene que ser el 31 de octubre, y todos los días tiene que ser el 30 de octubre, y todos los días tiene que ser el 1 de noviembre, ¿no? Y disfrutar ese día, así como si fuera el último, sin joder a los demás, ¿no? Gente, ¿cómo están todos? Espero que bien. Acá estamos con un poquito de música, tirando buena onda. Tenemos de fondo la plataforma de YouTube, donde tenemos un par de videitos. Estamos tirando un poco de bots automáticos, donde son creados por Pepe Mila, pero también obviamente lo que hacemos hace ya varios años, que es operar de forma manual. Por si quieren ver algún videito, hay algunas estrategias muy interesantes. Acá por ejemplo tienen unas a favor de la tendencia, otras en contra. Pepe en motoneta, los nombres
son originales, ¿no? Como todo, tenemos, mira acá Carlito, ¿se acuerdan? Carlito Balá, retroceso tremendo. Después tenemos acá otra también, todas con herramientas tradicionales y con alguna técnica que les puede servir, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá también, con algunos indicadores conocidos. Y bueno, así tenemos 300 y pico de videos, ¿no? Casi 400, vamos. No, perdón, 632 videos tenemos, ¿sí? Tenés para mirar, para no aburrirte, ¿sí? Si te quedás sin internet, descargalo y te pones a ver uno por uno. Te haces abuelito y bueno, y después cuando vas a operar ya no podés porque, ¿no? Ya sos muy viejito. No, gente, a pasarla bien. Vamos, tenemos en este momento el MT4 puesto con un par de bots, el conejo negro, obviamente, las bolingueadoras. Y se viene uno que lo estuve probando recién, casi no hago el vivo porque estaba configurándolo y no lo pude terminar, ¿no? Ya viene, obviamente, creándolo, lo vengo creando, no sé, hace una semanita. No es el gato negro, que es el que se venía, sino es otro, ¿no? Sería un Pepe en masa. En sí fue un Pepe en contramasa, en contra de la tendencia, interesante, pero le cambié algunos ajustes a favor de la tendencia y me gustó más, pero hay que ver la gestión ahora, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si los puedo traer. Seguramente el nombre de los bots van a ser originales. Y si no, le dejamos Pepe en masa y Pepe en contramasa, a los dos, ¿sí? A favor o en contra de la tendencia. Bien, escucha. Qué bonito esto, ¿eh? Cómo me gusta la música, gente. Vos sabés que a medida que voy escuchando la música me voy transformando, ¿no? En una buena persona, dice el amigo. Tratando de pasarla bien y transmitírselos, de alguna forma le tiene que llegar a ustedes la buena onda, que es la idea, ¿no? Hay veces que uno está medio como todo, ¿no? No somos robot, pero lo importante es siempre salir adelante. Si estás del otro lado medio bajoneado, quédate acá con nosotros escuchando, que seguramente vas a estar así, boom, para arriba. Vas a ver en un rato con el angelito que te vamos a marear. Bien, vamos a meternos dentro de las criptomonedas primero, de ahí pasamos ¿a dónde? Obviamente a lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros antes de las cripto estamos con Forex, todo, ¿no? El nacimiento de este canal es de Forex y de binarias también en su época al principio, pero bueno, es todo Forex y obviamente agregándole las criptomonedas también, obviamente, hace un par de añitos que son muy nuevas. Nosotros venimos hace un par de años mucho más atrás que las criptos, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, con las cripto vamos a chequear Bitcoin rapidito, vamos a ver qué pasó con Bitcoin, seguramente está por encima, acá estamos, 72.314 por encima del 72, mirá vos, jugarle a la cabeza al 314, jugales, ¿eh? Si llega a salir me das la mitad, ¿eh? Bien, 72.314 Bitcoin en este momento, en esta plataforma, en otras puede variar el número, ¿no? Obviamente ahora cuando vamos a TradingView a chequear la proyección para ver en velas japonesas, vamos a ver que el número es otro seguramente, pero bueno, ahí está. Y obviamente las top 100, acá tengo marcado, miren, Bitcoin, lo que tuvo en la semanita, ¿no? Un 7%, en el día un 0.41 y en el año un 100%, obviamente un 100% donde llegó a estar en 35 y hizo el doble, ¿no? Hace, ¿no? Un tiempito atrás. Y obviamente cuando ve los memes o las top 100, hay algunas que han hecho una animalada. Yo te toco por ejemplo acá, mirá. Esto, Mogo, no lo conoce ni Mogo a este, ¿no? Pero es un meme, ¿no? Vos te metes con este, rango 83, obviamente. Ha subido, ha escalado 12. Estaba casi allá en el 102. Bajó al rango de los top 100. Mira, 3627%. Vos te imaginás una sola de esta, ¿cómo no te va a tocar algún día? A lo que voy, lo que saques de Forex, si sacás algo, aparte de pagarte y llenar la heladera, ¿no? Para hacer aunque sea comprate un kilo de aguja común, no te digo especial, comprate un kilo de aguja común y el resto tiráselo a alguna meme, ¿no? Algún meme. Comprate proteínas y poquitos carbohidratos, ¿sí? Haceme caso, 3628 en el año hizo esta monedita, ¿sí? Imagínate el pum que hizo para arriba. Si ponías, no sé, $1 no va a poner, ponías 10, ¿no? Multiplicarlo por eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Ya no me hablas más, ¿o no? Ya no me estarían hablando más. Calculo que se van a acordar de Pepe Mila, ¿no? Bien, acá estamos, los amigos, hay que acordarse, los amigos. Acá estamos, tenemos Bitcoin USD Tether, velas diarias. Tenemos acá festejando el cumpleaños de Bitcoin, que más que cumpleaños está festejando que rompió los ATH, los máximos históricos, ¿sí? Fíjense, a ver ahí, no lo rompió todavía, a ver. No, ¿qué decís, Pepe? A ver, si ahí estamos. Lo tocó, tremenda la ballena, a ojo, dice el amigo, miren, ahí está la mechita, ¿la ven? Y próxima llegada, acuérdense lo que le dice Pepe,
Obviamente, si va para arriba va a pasar por esta zona, pero esta zona capaz que es una zona de frenada, puede llegar acá, ¿sí? Donde estaríamos ahí en los 74.500 más o menos, 499,999, si querés, o 498, como quiera, por ahí cerquita de los 500, ese número redondo. Vamos a ver qué pasa con la extensión de Fibonacci que marcamos ahí, velas diarias, ¿sí? Donde pusimos el huesito, ¿se acuerdan que lo teníamos acá? Picó, ¿sí? Gracias acá a los toros, a los bulls, ¿sí? Que son tremendamente agresivos estos amigos. Y obviamente, ¿no? Frenando, que no pudieron los bears, los asesinos estos, ¿no? Que tiran hacia abajo, los traders agresivos. Ahí está, ¿no? Una carita tremenda de bears. No encontré otro osito. ¿Sí? Iba a poner uno de un Teddy, un osito Teddy, pero bueno, me quedé con este, con la lengüita ahí, sacando la lengüita, bárbaro. Así que bueno, retroceso de las diarias. La primera más agresiva fue la que me interesó, que rompió, ¿sí? En sí fue la del lunes 28, cuando rompe este alto, ¿sí? Pero no había rompido este otro alto, ¿ven ahí? La que rompió esta mechita, que es la que me gusta a mí por acá arriba, que estamos arriba de la carita esta, es la vela del otro día, del martes 29, a pasitos de hoy, ¿no? Hace 2 días atrás. Obviamente hizo un hombre, mira acá, ¿no? Un hombre colgado, se le llama cuando está la cabeza de la persona, el cuerpito hacia abajo, ven la mechita. Y hoy está haciendo una velita muy chiquita. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Noticias de alto impacto en un ratito, me acelero, voy dentro, vamos a marcar la zona donde nos vamos a meter. Acá, ¿sí? Este mundo es distinto al que estamos viendo, pero son fractalidades, ¿sí? Acá adentro hay otro mundo, ¿sí? Olvídate de las velas diarias, si nos vamos a M1, no existen, ¿no? Tenés que hacer cuántas velitas de 1 minuto para hacer una vela diaria. Por eso te digo que esto es para ver, ¿no? La gráfica de forma macro, ¿no? Por encima, por arriba, como que estamos con un telescopio. Ahora nos metemos con un microscopio, con una lupa adentro, pero no vamos a 1 minuto, nos vamos a meter a velas de 1 hora, donde vamos a encontrar algo de velitas horarias de hoy, porque el día todavía no terminó, y un par de velitas de los otros días. Si vamos hacia el pasado, vamos a encontrar muchas más, ¿no? Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es el rectangulito que les marqué, ¿ven? Vamos a ajustar velas diarias, es el que estábamos viendo de forma anterior, ¿no? Y hoy una consolidación, ayer también el hombre colgado que les decía, ¿sí? Acá ya no es hombre colgado, acá es consolidación, fíjense acá, ahí sí. Y bueno, el precio sube, baja y no sale de esta zona que si vos buscas el punto medio, el promedio es un POC, ahí sí. El precio interactúa, vamos a ver qué pasa hoy. Está frenando, se meterá debajo de la media móvil. Es saludable, ¿no? Que caiga, y sí, es saludable. Tampoco que haga una caída profunda, pero es saludable que caiga. ¿Para qué? Para que después más barato, tampoco va a bajar 35, ¿no? Esperemos, hace la cruz, pero con que baje un porcentaje chiquito, un 2, un 3, un 1, un 15, decía, no, 15 no, pero ¿no? Un 30, al 38 Fibonacci de esta extensión que está acá más o menos, o al 50, la mitad, no estaría mal para después comprar. Las ballenas les gusta comprar acá y no acá, ¿no? Por más que sean ellas las que van moviendo el mercado, si la hacen al precio caer, se van a prender muchos pepes por acá, ¿sí? Y si sigue hacia arriba, obviamente, ¿qué va a pasar? Te vas a encontrar con el monito que lo compraste acá y cayó. Tenés que esperar a que vuelva a subir, a no ser que hayas puesto futuros en un stop y fuiste, ¿sí? Es así. Velas de 1 hora, me meto a velitas de 5. Iba a pasar a 15, voy a 5 y cerramos Bitcoin, consolidación, porque no estoy viendo otra cosita por ahora, ven ahí. Si querés operar, qué mejor que operar un Pepe consolidado, planeta consolidado ahí, ¿sí? ¿A favor de qué? Y acá yo ya me estoy tirando, ¿sí? Viene alcista, pero fíjense en que, bueno, a ver si se puede ver ahí, la sensación térmica es bajista acá, ¿no? De estas últimas velitas, ¿ven? Un poquito, ¿sí? Pero si ajustás también te da una compresión, ¿ven ahí? ¿Sí? ¿Les gustan los Picasso? Bueno, ahí estamos. Así que podés buscar, si vas a buscar dentro de 5 minutos, en 1 minuto, compras y ventas en estas consolidaciones, ¿sí? Por encima y por debajo, o te vas con un stop, o fíjate si haces algún promedio, ¿sí? Bien, ahí está, bien. Ayer, gente, ¿se acuerdan que cerramos en positivo las bolingueadoras gracias a una noticia de alto impacto? El conejo negro quedó positivo, recuerden, y lo que quedaba en negativo, que eran las otras órdenes, después disparó para arriba y cerramos también en positivo, así que estuvo bárbaro. Cerró el conejo negro, tanto compras como ventas en positivo. No tuve que meter mano, eso es lo bueno, en el último. Sí, obviamente, cuando hizo, ¿no?, cierto TP, que ya estaban todas las órdenes en positivo del conejo que era en compras y que había quedado en negativo porque habían cerrado las positivas de ventas, cerramos todo ahí, ¿sí? Cerré todo. Bien, ahora sí, me meto dentro de
el índice. Vamos a pasar a las velas diarias. Ajustamos de vuelta. Mirá qué lindos monos. Acá están los monitos, ¿viste? Los monitos estos son tremendos. Estos somos nosotros cuando compramos en la puntita, ¿viste? Seguimos la ola y cae. Obviamente que después estás en ganancias, pero vos te la aguantás acá abajo en negativo. O si estás haciendo obviamente estás holdeando, calculo que si compras Bitcoin es porque vos creés que va a llegar a los 100 o a los 73,333, ¿no? O por encima de donde lo compraste. No lo vas a comprar para que esté acá abajo, ¿no? No, lo compro porque soy bueno, porque me gusta comprar acá abajo de vuelta. No, acá abajo puedes hacer otra comprita, ¿no? Un promedio. Y si sigue cayendo y no las vendes, las moneditas siguen siendo la misma, ¿no? Si compraste, no creo que compre una los Pepe de Latinoamérica, pero con que compres 0,1, si no lo vendiste, ese 0,1 sigue siendo tuyo. Acá le compré otro 0,1 y acá tenés el mismo valor en promedio. Y si está acá el día de mañana, vas sumando, te vas pagando, ¿sí? Si no te pagaste, fuiste, ¿sí? Acordate lo que te digo, ¿eh? Muchas veces en uno no se paga y después te arrepentís. Y vos ya, obviamente que te vas a encontrar cuando vos te pagás de que el preciso un por 10. Un por 5, un por 1000, no sé. ¿Por qué no lo dejé? Y bueno, ponete a pensar las veces que lo dejaste y se te puso y te tocó un stop, por ejemplo, o te puso, ¿no? Los pelos de punta, como quien dice. Así que vos siempre pagate, aunque sea un porcentaje, la ganancia y un poquito más, ¿no? Obviamente el depósito inicial ya está fuera, ¿no? También tenés que sacarlo. Bien, nos vamos al índice. Escucha un poquito un temita, varios temitas compiladitos del Planeta Pepe, ¿eh? Creado por quien les habla, ¿eh? Escucha. Subimos. Dale, dale, siempre más, subite a la nave. Está. Y aprende a operar. Y aprende a operar. Mirá vos lo que dice el Pepe ahí, ¿eh? Al planeta Pepe, Le puse efecto a la voz, dice el amigo que está, ¿eh? con Forex y criptos, profite. Dale. Dale, dale, con gestión y psicotradina. Ocuá. Bien, índice. Subite, ¿qué esperas? Esto que explicamos, que estuve explicando ayer, era el doji que hizo ayer, ¿sí? La formita para explicarles en velas diarias. Ahora, lo que me interesa es la velita. Estas velitas, las últimas, consolidación. No les voy a explicar de vuelta lo mismo, solamente lo resumo. Subió mucho, consolidó y tiene, recuerdan lo que les marqué, ¿no? Esto solito por encima de vuelta, esta zona, ¿sí? Le podemos poner numeritos si querés, ¿sí? Intenta caer y no cae, ¿sí? Acá también, ¿ven? Ahí, ¿ven? Esa de ahí, y no cayó, subió, y ahora estamos ahí. Vamos a ver si el precio rompe, ¿no? Es una plomada de una tonelada que tiene que caer en algún momento. Vamos a ver, ¿no? ¿Para qué? Para después seguramente seguir subiendo, ¿no? Pero quizás no. Por ahora, la sensación es que está en una consolidación con más ganas de caer que seguir subiendo, ¿sí? Pero fíjate que nos comimos algunos amagues. Estas velitas, que son de un día, si vos pasás a vela de 15 o 5, son retrocesos, ¿sí? Interesantes o no. Por ejemplo, acá no, acá quizás sí, ¿sí? Son varias. Obviamente una vela que estuvo todo el día hacia la baja, ahí la vemos. Después remontó y rompió el alto de esa vela, ¿sí? Pero bueno, lo que vemos ahora, acá formó estructura, formó fractalidad y en velitas más chiquitas, si vos pones un fibo acá, a ver si lo tenemos acá el fibo, si es este, no, mirá, párate, ese no, me parece que es este, a ver, ahí está, ven ahí, ¿sí? No te quiero contar que va a caer en cierta zona, pero por lo menos esta, pues marcaba todo. Acá yo me tiro más por el 38, ¿viste? Ahí si cae. Obviamente que acá puedes ver una sensación de consolidación que sube un poquito, pero esta zona es interesante, entre la mitad y el 38 del FIBO puede ser interesante de esta subida. Si cae, obviamente, va a venir a buscar esta zona, ¿sí? Si cae ayudado por alguna fundamental, por ejemplo, como puede pasar la semana próxima o esta, ¿sí? Porque son velas diarias, ¿sí? Hoy tenemos ahora ya un par de velitas, estamos adentro, ya 4 minutos de la sesión de Nueva York y continuamos con lo que queda de Londres. Así que bueno, 9 y 4 de la mañana con 58, 59, 00 dice en vez de 60. Qué raro, ¿no? Decía el amigo, se ponían a ver, ¿no? Che, ¿será un Matrix? No. Nos metemos dentro de la velita horaria, ¿sí? Hoy voy a estar un ratito, gente, ¿sí? Pero sumamos acá día a día. Voy a estar un ratito, nada más una horita, 40 minutos, 1 hora 20. Veremos cómo se mueve el mercadito. Y sigo haciendo otras cositas acá en la compu, pero estoy armando algo para mí que me interesa. Después les voy a compartir si lo puedo terminar, ¿sí? Bien, soporte, consolidación,
sensación, si marcamos los últimos altos, mirá qué bonito. Y si querés podés marcar un canalcito ahí, ¿sí? Como que puedes seguir, ¿sí? Pero bueno, justo frenó en este soporte, donde toca este toque y faltan más toquecitos que podemos agarrar esta zona de POC acá, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, hacia la baja va. Hizo un rechazo de los dos lados. Nos vamos a meter en velita de 15 para ver este ranguito que marcó ahí, ¿sí? Fíjense cómo hace el precio, sube y baja, velita de 5, a ver, para que se vea mejor. Ahí está, miren qué hermosa V, ¿no? De victoria, ¿eh? Tiki, 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 hombro, cabeza, hombro, si quiere meterla, ¿no? Falta el próximo hombro. Si fuera hombro, sería que el precio va para arriba. Puede pasar de que no, de que venga y rompe esta zona, y ya el diario del lunes no es tan fácil, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, gente. Por ahora el precio tratando de seguir la tendencia de estas velitas chiquitas, ¿no? De las grandes, hacia la baja, sabiendo que estamos por una plomada que tendría que caer en velas grandes. Veremos qué día será, ¿sí? Pone el día, a ver. Menos sábado y domingo, pone cualquier día, ¿eh? Bien. Listo, gente. Si quieren que veamos alguna, no sé, alguna divisa, algún índice, el oro, podemos ir viendo cualquiera, ¿sí? Voy a dejar la gráfica en MT4, voy a calentar el agua y bueno, y vamos a ver qué hacemos. Los bots están prendidos, voy a leer las noticias de alto impacto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si hay. Me voy al MT4. Wow. Ahí está. Please. ¿Conocen esto? ¿Cómo se llama este grupo? Los redonditos de ricota, decía, ¿viste? Eran fanáticos de... Bien, me voy a la fuerza, gente. Please. Bien, ahí estamos con las fuerzas de la moneda, ¿sí? Obviamente... esto es puro bla bla bla, ¿me entienden, no? Son dibujitos, mirá qué lindos colores. Ahora a la hora de operar te quiero ver, ¿no? Porque esto te marca que está fuerte algo cuando vos te metés está débil, ¿no? Entonces no se guíen por los indicadores, las herramientas. Si no sabés operar podés aprender, pero tengan cuidado con todo eso, ¿sí? Porque muchas veces puede ser una ayuda, una herramienta. Si es una herramienta, bárbaro, no te lo tomes como que si te falta eso o algún indicador no podés operar. Vos tenés que aprender a operar sin indicadores y sin todos estos colores hermosos de fondo que te convierten en un ingeniero garqueta muchas veces, ¿sí? Así que ahí estamos, ¿sí? Tenemos acá dentro de esto distintas plantillas, ¿no? Con fuerzas para ir viendo si hay alguna que conviene o no. Acá, por ejemplo, estas plantillas nos están mintiendo la información porque no se está viendo realmente en M1 o bien el final porque le faltan velas, porque estuve haciendo algún injerto con unos backtesting y sé que le falta. En M5 puede ser que tenga formita. Vamos a ir a M5 también, pero este final que sería la de un minuto no está. Vamos a ir a M15, puede ser. Vamos a ir a M30, casi estamos, y seguía así, ¿viste? Vamos a ir a velas semanales, a velas anuales, vamos a ir a, ¿no?, una década, un siglo, y se iba el amigo. A lo que voy, las puntitas, las pendientes tienen que estar formadas con una estructura que sea coherente, ¿no? No puede ser un palo largo de acá hasta acá, como acá. Ven, en un minuto vos notás una... Ven acá, mira, puc, puc. Esto no puede ser así, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta información a las velas. Si yo me voy a velas de un minuto, van a ver que hay gaps, ¿sí? A ver si las encontramos. Pero no son gaps reales de la plataforma, ¿sí? Es porque Pepe Mila borra en la carpeta historial donde están todas las velitas, porque muchas veces el backtesting no me da como quiero y trato de eliminarlo para que me tome bien la gráfica y bajo yo también un historial de otras plataformas, ¿sí? Pero cuando hago backtesting, eso queda y muchas veces me carga mal la información acá, ¿sí? La realidad está acá, pero a ver si... Che, que tenemos en verde acá. A ver, ¿cuál es esta? ¿Qué me abrió? Libra dólar. AUCAD abrió. A ver. AUCAD. Bueno, AUCAD me abrió una compra. Mira, en vela de 5 minutos me abrió una compra. Vamos en positivo. Voy a ir a vela de 1 minuto para ver si hay gap o no, como les decía. Miren, ¿ven? Mira acá, ¿ves esta distancia? Esto no es real, esto no son acciones, esto, ¿eh? Esto es Forex. Esto no puede ser que falte. Por eso estoy en 5 minutos, ¿ven? Ahí vamos, en 5 minutos el bot me abrió la bolingadora. Por suerte vamos en positivo, arrancamos en positivo. Capaz que terminamos en negativo, no lo sé. Por ahora estamos en positivo. Y
acá estamos viendo cómo el amigo hizo una venta acá arriba, acá abrió otra venta, ¿sí? Esta venta la suele abrir cuando va ganando, va abriendo a favor de la que va ganando, ¿sí? Y si llega hasta azulcito, va a cerrar cierta distancia. Así que ahí la dejamos. Por ahora está en positiva, veremos dentro de un rato cómo termina. Capaz que termina negativo, no lo sé. Pero bueno, ahí vamos. Veremos si en un rato meto mano o lo dejo a los amigos, ¿sí? Temporalidades que estoy usando en estos bots son temporalidades que no son propicias o adecuadas. M1 no serviría mucho para estos bots. Sí, M15, sobre todo para las bolingueadoras. Ven acá las bolingueadoras, está bueno M15, M30H1, como los backtesting que hemos hecho en los videos que le he compartido, ¿sí? ¿Por qué pongo M1? Para que nosotros podamos ver cómo se mueve el robot dentro de ese par que pusimos, ¿sí? Si no, no lo podemos ver. A lo que voy, vamos a abrir una orden, la va a abrir el robot, pero la vela si es de una hora, no tenés que estar, no vamos, estamos una hora en vivo. ¿Cuánto tenés que estar? Al otro día me tengo que acordar de mostrar, ¿no? Entonces así podemos ver, aunque sea un movimiento. Obviamente los resultados no van a ser lo mismo, hay que buscarle, ¿no?, la técnica o el backtesting adecuado para esa temporalidad, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿sí? La idea es mostrarles a ustedes, ¿sí? Bien, ahí vamos. Si toca la línea azul esta, vamos a ver si cierra el promedio de estas tres, ¿sí? De esas dos, ¿ven? Bien. Dejo acá, no, acá no, acá voy a buscar agua, ¿sí? A ver si hay algún pepito. Estamos. Muy buenos días, planeta Tierra. No, planeta Pepe, decía, ¿eh? A ver. Para que acá no se va a poder ver los mensajitos. Lo voy a poner acá, a ver, ahí se va a ver, sí, ahí sí. Porque el fondo es muy colorinche, ¿viste? Salí de ahí, maravilla. Ahora sí veo mejor. Buenos días, planeta. Buenos días, Pepe, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Ireisius, algo así era el nombre, ¿no? Exacto, Ireisius. Sí, ¿sabes cómo, no? Tremendo Ireisius. Conocido. Tiene un par de temas muy bonitos y otros medio aburridos, pero los principales, ¿no?, están casi todos buenos. Bien, voy a buscar agua. Voy a poner su mate acá, por si hay algún pepito. Recuerden que no hago, bueno, ya deben saber, lo digo siempre, pero si alguno lo ve en diferido, gente, no hago publicidad, solamente estamos en vivo, arrancamos más o menos en este horario. Y después vemos si nos quedamos 3 horas, 2 horas, 1 hora, según cómo está. Y si estoy ocupado, trato de salir lo antes posible del mercado para hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, estar un rato con ustedes. Aparte yo ya vengo, una caravana anterior de venir operando solo. Y después me sumo al vivo con ustedes en otra cuenta más chica, ¿no? Y eso es lo importante, compartir un rato con ustedes y ver, ¿no? Jugar un rato acá, pasarla bien. En serio, ¿no? Jugar en serio, pasarla bien. Bien. Me dejo de hablar. Angelito, ¿me cuidás la pantalla? Yo pongo música, elegí lo que vos quieras, te dejo puesto, voy a calentar el agua, voy a tomar mate, me quedo un rato. Noticias de alto impacto las puedo leer. Ah, parate que las leo ahora. Porque después, viste, ayer pensé que eran 1:30 y me comí una que era, ¿a qué hora? 1:15, yo sabe qué, ¿no? Ay, ¿qué pasó acá? Por suerte salimos con las bolingueadoras. Mire, revisen el video de ayer. Y 9:30 noticias de alto impacto, digo, ¿no? Eran 9:14, a las 9:15, ¡boom!, hizo el precio. Menos mal que salimos en positivo con las bolingueadoras que se fueron a favor y cerró enseguidita el bot, ¿no? Pero, mamita, después lo apagué, ¿no? Yo, che, me comí ahí un ratito. Vamos a ver acá las noticias de alto impacto. Calendario económico, a ver, uy, me tiró los ojitos acá. 9:30. Si no le estamos cerrando hace un rato el IPC de la zona europea, que es muy importante, por encima de la previsión. 1.9 de previsión, 2.0 a favor. Así que el euro puede estar fuerte, la libra también, ¿sí? Dólar, que está débil, por eso dispara el oro también. Precio del gasto en consumo personal subyacente lo tenemos ahora, ¿sí? Ahora, anotá. En 15, 16 minutos tenemos esa noticia, más nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿sí? Así que tenemos 3 noticias, una que tiene que ver con precios de gasto en consumo anuales, la otra lo mismo pero mensuales, y la otra nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Veremos qué pasa, las mismas a la misma hora, por el mismo canal, en el mismo planeta, a disfrutar, ¿eh? Voy a buscar agua. Hola, Pepe. ¿Cómo hablas? Che, se te escuchaba a 3 cuadras. ¿Por qué no frenás? Vos respirás cuando decís cada palabra. Tenés que respirar, Pepe. Tenés que respirar, Pepito. Acá estoy, yo te cuido la plataforma. Andá a calentar el
acordate, no tires la hierba y el polvillo lo pongas dentro del mate, Y acordate de no calentar la pava eléctrica en la hornalla, porque la hornalla calienta y derrite las pavas eléctricas que son de plástico, Acordate, Pepito, Sí, tampoco soy tan, ¿no? Mirá que cuento cosas tuyas, Angelito, Si vos contás cosas mías, yo cuento cosas tuyas, Pepe, Y contá, que puede... Mirá que yo digo que vos roncás, Mirá que vos roncás como un oso, Tremendo. Ay, un chanchito. La gotita tenés que ponerte en la boca, tremendo, Fíjate que Papá Noel y los Reyes se fueron a la otra pieza a dormir. Tremendo, se quedó el diablito porque es tremendo ahí con vos, pero después los otros se fueron todos. Los 3 reyes con las almohadas se fueron. Estaban, chanchito era roncando, Tremendo, te salía por todos lados el aire, Pepe. Pará, che, casi te me metiste dentro de vuelta. Bien, me voy a ir ahí, Vamos. Qué cosa ese tipo, Voy a buscar agua, Sí. Para que voy a cambiar la gráfica. Bueno, se puso en rojo la libra, sigue. Vamos a ver el AUCAD acá, así un ratito. Mirá cómo va para abajo el amigo ahora. Veremos qué pasa en un rato, ¿sí? Libra dólar. Tenemos, bueno, ahí va, vamos a ver en un rato, que pacha, si no pacha. Este indicador que está de fondo, que es el de TradingView, también lo voy a estar poniendo ahí en Discord para el que lo quiera, para poner los porcentajes del riesgo 2-1, 3-1, el que opera de esa forma y le gusta, después se los comparto, ¿sí? Bien. Vamos a poner las fuerzas, pero me voy a ir a M15, ¿sí? Para que tenga una formita más coherente. Bien, ya vengo.
against the moonlight, our holy mother of the midnight. And if we live forever, let us live forever tonight. Tomorrow we'll go back to our lives with sand in our skin and salt in our eyes. But I know the truth. I've seen the signs, and I've seen the golden gods in disguise. Memories and mountain tops, drunk on Sunset Boulevard, with the city of angels singing on. Maybe this is just a dream, and maybe we're still asleep. But I will miss you when I'm gone. Flickers on the canyon fire, its hands raised like a gospel choir. If we live forever, let us live forever tonight. Helicopters against the moonlight, our holy mother of the midnight. And if we live forever, let us live forever tonight. Flickers of the cannon fire, its hands raised like a gospel choir. If we live forever, let us live forever tonight. Helicopters against the moonlight, our holy mother of the midnight. And if we live forever, let us live forever tonight. Flickers of the canyon fire, its hands raised like a gospel choir. If we live forever, let us live forever tonight. Bien. Angelito, ¿estás ahí? No salió caliente el agua, che. ¿Qué pasó con el agua? No lo sé, pero que no salió caliente, pero... Che, Pepe iba a decir, mirá. ¿Le pusiste algo al agua? Porque no calienta, Angelito. ¿Vos metiste mano ahí? No. Ay, Pepe, no te diste cuenta. No calienta porque te puse 50 litros, te puse. Te puse 50 litros para que tarde un poquito más. Anda a calentarla. Anda a calentarla porque no va a tomar el agua fría. Tenés que ir a calentarla, te quedás esperando. Y después cuando termine el streaming, hoy lo voy a hacer yo, me parece, Yo no sé, si algún Pepe se suma, lo hago yo solito. Y vos no lo haces más, porque vos hablas mucho, Pepe. Yo estoy más tranquilo, yo les tiro buena onda, les hago tips. Y yo, aparte, yo sé todo lo que va a pasar. Yo soy el universo. El señor del universo sabe para dónde va el precio, pero yo, si quiero, los puedo ayudar psicotrédicamente. Pa, pero qué palabra, psicotrédicamente. Mira, el tema que te gusta a vos, Angelito. El que vos haces pip, 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 que te gusta. Para vos, escuchá. Ay, qué lindo, gracias, Pepe. No vayas, quédate con nosotros, dale. Pip, 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 pip. Charlie
máquina es, Pepe. Claro, es Charlie, pero tiene, ¿no?, computadora metida de arriba, ¿no? Todo ¿no?, una onda más dance, más, ¿no?, mezcladito con algunas máquinas, con sintetizadores y con computadora más que nada, ¿no? Si Charlie escucha esto no le va a gustar. Escucha. Yo no tengo dudas. No voy a bajar. Pip, pip, Déjalo que suba. pip, pip, Por eso no quiero más. pip, pip. Voy a decir así todo el tema, así a ver si te gusta, Pepe, ¿eh? A mí me gusta. No voy a bajar. Pip, pip, Déjalo que suba. pip, 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 pip. Ahí está. Cuac, 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 cuac. ¡El patito! Deja escuchar vos ahora, Angelito. No, esto me gusta a mí. Cuac, 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 cuac. Mirá, escuchá. Cuac, 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 cuac. Escuchaste que recién dijeron basta a vos, ¿eh? Cuac, 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 cuac. Y más barato. Se te pusieron los dos en rojo, ¿viste? Por hablar, Pepe. Ja, ja. Bueno, déjame a mí, negro. Se acercan las noticias de alto impacto. Acá estamos en una línea vertical. Miren, si toco acá un poquito, ahí no sé si se ve. Tenemos las 3 noticias de alto impacto acá a la izquierda abajo. A la izquierda abajo, sí, en la gráfica, donde tenemos las 3 noticias juntas. 9:30 de mi país, seguramente en el horario GMT de este broker. Es otro horario, ¿no? Pero en mi país son -3 GMT, ¿sí? Las 9 y ¿cuánto? Y 30. Obviamente faltan 2 minutos. Escuchá, escuchá. Lo voy a dejar a ver cómo se mueve, ¿sí? Piri, 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 piri. No voy a bajar. Déjalo que suba. Vamos a poner el eurodólar acá, a ver. Gozar. Bien, bien. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di. Cuando sueño el final, cuando sueño Gozar. cada Ahí dice el amigo, escuchá. Ah, es tan necesario mi amor. y más barato. Es tan diferente al dolor. Bien, seguimos, ahí estamos, fíjense la noticia, ahí se está moviendo en el eurodólar en velas de 1 minuto. Vamos a ver, cuando va para arriba y va para abajo es porque alguna fue positiva y otra fue negativa, así como eran 3 a la vez. Ahora vamos a ver cuál fue. Acá tenemos la libra, a ver acá qué pasó con la libra. Bueno, ¿qué pasó con la libra? ¿Por qué tengo una sola? Me cerró la otra, a ver, mejor, a ver, vamos a ir a la venta. Sí, señor, mira, me cerró esta venta, ¿la ven ahí? La cerró a la ventita, me quedó otra ventita ahí, con el movimiento de la mechita por acá más o menos. Y bueno, vamos a ver si la cierra en este momento. Lo que voy a hacer, por las dudas, le pongo ahí está, que siga ahí, ¿sí? Un train stop.
La idea es, si esto fuera de vela de 15 o 30 y la distancia son 20, 30, 40 pip, ¿sí? Por lo menos tener, no sé, 15, 20 ya en el bolsillo, y en la segunda orden, que es esta, ya está en break-even ahí, ¿sí? Si se devuelve, ¿qué me saca? Porque capaz que se va para arriba, ya lo apago al robot al amigo, ¿sí? Ahí lo apago, y también apago el de compras, porque va a ser lo contrario si agarran los parámetros necesarios para abrir, ¿no?, una compra, ¿bien? Ahí estamos. Y este está en negativo, seguramente sí, está en negativo. Acá está, ven, bajó, subió. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por poquito, miren, ahí tenemos nada. Un pip, 6. 16 ticks, si querés, ¿sí? Vamos a ver si en un rato está por encima o por debajo, ¿sí? Bien, seguimos. Voy a ver si puedo leerles las noticias. Noticias de alto impacto. Leemos la información. Bueno, como les decía, tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Fueron positivas para el dólar, ¿sí? Así que un puntito a favor para el dólar. Y las otras dos que faltaban, precio de gasto de consumo, una, que es la anual, estuvo por encima de la previsión por un puntito, 2,6 a 2,7 positiva, y la mensual fue tabla, fue 0,3, 0,3, ¿sí? En general fue positiva. Las noticias de alto impacto no fueron la gran cosa, pero fueron positivas para el dólar, así que se puede ver, vamos a ver si muchas veces no pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Que vos ves que está fuerte por las noticias y se da vuelta lo contrario a los 2 minutos, ¿sí? Pero bueno, por ahora los resultados fueron positivos para el dólar. Hay que ver en 10-15 minutos cómo sigue el mercado, ¿no? Mira, ¿ves? Ahí se fue el amiguito, ahí va, ¿eh? Vamos. Bueno, ¿y qué pasó con el AUCAD acá? Bueno, y el AUCAD dispara para arriba ahora, ¿sí? Si llega hasta acá, vamos a ver si cierra ahí, veremos qué hacemos, ¿sí? Velas de 5 son estas, ¿sí? Las de 1 le falta, ¿ven? Le falta un pedazo acá. Bien, ahí estamos. Mueva. Binger. Bien. ¿Qué horas son? A ver si llegamos a la horita. Hoy vamos a estar 40, una horita, pero por lo menos pasamos por aquí un ratito. Cuanto mucho vemos tengo ganas del fin de semana si hago algún backtesting en vivo para probar algunos de los bots, de los nuevos, y después, bueno, pasarla bien. Como siempre, eso también voy a ver si puedo el fin de semana. Si tengo tiempito en algún momento, me tiro, ¿sí? Si alguno anda caminando, se suma al planeta. Es una nave chiquita todavía, ¿viste? Subimos poquito, pero el que se sube, estamos ahí, ¿sí? El fin de semana, si es que puedo, ¿sí? Escucha esto. Mami. Ah, esto me quema. OT, decía, ¿viste? Me gustaba operar order block. OT. Pirip, pirim, pirip. Pim, pim, pirim, pirim, piririm. Guana. ¿Cómo se llama este grupo? Los redonditos de ricota. Domination. Dominó, escucha. Sí, vamos a escuchar si vos nos dejás, Pepe, pero ¿cómo hablás, Pepe? Mira, hacemos así. Yo hago que te toque el TP de la bolingueadora de Pepe ahí en el AUCAD. ¿Sí? Pero no hables por 2 minutos, Pepe. Dale. ¡Oh! Te me estás metiendo dentro, negro, ¿eh? Lo que pasa es que no respirás y hablas muy rápido. Pepe, tenés que ser inteligente. Cabeza de termo sos, Sí, como una caravana que hay de cabeza de termo. Tenés que ser inteligente. Respirá y después hablás. Si no, me chupás a mí adentro. Me metiste vos adentro ahí. Bien. Ode.
Biri, boom, bang. A ver acá si tenemos para alguno que se sume, no lo va, si está en diferido no me va a hacer caso, ¿no? Si lo ve a la tarde o el fin de semana no sirve, pero si estás ahora o lo estás viendo, el euro es interesante, ¿sí? Por ahora hay que ver si el dólar, las noticias afectaron positivamente, en un rato cambia la caída que tiene, ¿no? Que está débil en todas las temporalidades, menos en diaria, pero como hacemos scalping, seguramente te interesa M15, M5, y bueno, es para operar en contra del dólar, pero justo las noticias fueron a favor. Habría que esperar, si en 15 minutos esto no se da vuelta, seguir la caravana en contra del dólar, en contra del CAD, inclusive el canadiense también está muy débil, y bueno, hay que chequear si, por ejemplo, EuroCAD, eurodólar en compras, ¿no? O por ejemplo, el dólar yen, cada yen puede estar cayendo, ¿no? El cada yen porque el CAD, no, perdón, subiendo o cayendo, no, cayendo, está bien, cayendo porque el CAD es el que está débil, ¿no? Entonces queda hermoso la palabra cada yen. Te faltaría el do, ¿no? Cada yen do. Qué grande, ¿no? ¿Cómo pienso? Yo no sé de dónde salí. Yo no soy de este planeta, ¿eh? Pepe, tremendo lo tuyo, ¿eh? ¿Sabés de dónde sos vos? Del planeta de los que están todo el día el cohete, Pepe. Mirá las cosas que te pones a pensar, Pepe. ¿Sí? Ponete a pensar en cómo hacer, no sé, cómo cortar el pasto. No sé qué, algo. Estás todo el día tomando Fernet. Ojo que Fernet no tomo yo, ¿eh? Yo tomo cerveza nada más. El Fernet no me gusta. Y pero cuando no tenés cerveza, que está todo cerrado, te lo bajás al dinero ahí. Y bueno, viste cómo es esto, ¿no? Bien, seguimos. Oh day, Damino dancing. ¿Viste qué bien que hablo el inglés? Es tremendo esto, ¿eh? Hoy está el señor del universo para preguntarle algún par a dónde va. No, el señor del universo me dijo que esta semana no quiere trabajar con vos, porque vos lo haces venir. ¿Vos te pensás que él está de gusto como vos, que se pone a pensar a ver una palabra domino dancing, qué significa? Sí, juega con las palabras. No, él está trabajando, ¿sí? Y viene y te dice para dónde va a ir el par con el código secreto. Si va para arriba, si va para abajo. Pero vos, cada vez que él viene, decís mal, ¿sí? El secreto, el código lo decís mal y bueno, y el señor del universo se regresa a su lugar. Y ya me dijo que no quiere esta semana trabajar con vos. Bueno, si lo decía así, Angelito. Mira, te puedo regalar una canción de Duran Duran, modificada obviamente, para que disfrutes. Si no vas a hablar, dale. Bien, esta canción es para el Angelito, que se lo merece por bueno y bonito. Que termina todo en hito, porque el Angelito es un enano chiquitito. Ah, Pepe, dejate de joder, no podés hablar así, te estoy diciendo en serio, el señor del universo no viene más, ¿eh? ¿Cómo te podés poner a hablar así, con hito, Otto, croto? Vos sos Otto, te sos un croto. Bueno, pero vos también te pones a hablar así, ¿eh? Yo para pasarla bien un rato, como el mercado estamos esperando, ya que pacha. Pero bueno, bien, ¿no? Bien, un ratito estábamos nada más. Flash. Pepe, no dice flash, y no cantés arriba de la canción. No sabés ni las canciones, ¿eh? La otra vez era vos que hablaba en inglés. ¡Qué mal que hablás, Pepe! Imagínate, diario mojado, no se te entendía lo que decías. Y en inglés encima. Vos leyendo estabas. Yo te veo, estabas leyendo. Y lees mal, Pepe. A ver, decí una frase entera en inglés. No sabés. Es verdad. Me cuesta mucho el inglés. Vos imaginate que yo en la escuela tenía francés y no decían ni oui. No sé ni lo que es oui. Oui, después salió fi, ¿viste? El fi salió después. Yo no sabía, yo tenía francés en la escuela y aprendí a decir oui nada más, no sabía ni para qué era. Con el tiempo me parece que me di cuenta para qué era, porque después salió el fi, ¿eh?
¿por qué el fi? No entiendo. Yo soy Angelito, pero no puedo estar pensando todas las cosas que vos pensás así tan infantiles, Wi-Fi. Ah, bueno, andate, Pepe, no podés decir eso, Wi-Fi. Wi es hola en francés, Pepe. Wi-Fi es Wi-Fi. Bueno, uy, se me metió de vuelta el Angelito dentro. Che, vos no estarás adentro mío, Angelito, ¿no? Pepe, vos no aprendés más. Tenés que respirar, si no me chupás a mí. Yo soy el aire, Pepe. Estoy con helio. Yo estoy con helio. Cuando hablo con helio casi. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quién? No los conozco. Ah, Pepe, pero sos re duro. Es la voz, Pepe. Una voz así media como de muñequito, de angelito. Porque mi voz no es así. ¿Querés que te hable un día en serio? Con la voz que tengo, te va a asustar, Nah, lo dejamos ahí, Bien, seguimos. A ver cuánto hay. Si hay una horita ya nos vamos, Bueno, quedan un par de minutitos, 4 minutitos. Dejo un par de temas y me voy. Voy a llamar a Pepe Mila. Qué lindo, che, esto. Cómo me gusta esto. A ver si el AUCAD sigue en camino o si cayó. Bueno, ahí está el AUCAD, miren, ¿ven? Fíjense en esto, esta yo no lo puse, ¿no? Obviamente, si vamos a verla de un minuto, vamos a observar, este espacio que falta no está bien, ¿sí? Por eso lo estamos viendo en 5 minutos. Acá, ¿ven? Acá ya me puso un break-even. Si me saca con un break-even de nada. Pero si sigue hacia el alza, va a llegar a un numerito donde yo quiero que cierre con un porcentaje a favor, ¿sí? Así que suma y sigue sumando de a poquito la cuentita, con algunas restas, algunas sumas. Lo importante es que cuando perdés, y cuando ganás, estés por encima muchas veces en la semana de lo que perdiste, ¿no? Es la tabla general para que te puedas comprar, ¿no? Ese kilo de aguja común, decía el amigo. Ahí estamos, bien. A ver, me voy a... esta la dejo ahí, ¿sí? Y me voy a ¿dónde? A ver si hizo alguna operación acá los zombies. Ahí están los zombies, mirá los amigos, che. No me abrieron ninguna operación en el momento que hubo noticias de alto impacto porque la volatilidad no llegó a abrir lo que los zombies necesitan. Así lo armé al robot ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Mirá los amigos, Unos cuantos Pepe ahí, Yo sería aquel que está allá, mirá. ¿Sí? Y vos, Angelito, sos... no sé, yo te veo como que vos sos este de acá de la punta. No sé por qué. Vos sos así, vos sos feo, Angelito, ¿no? Ay, Pepe, no me hagas enojar. Yo soy muy lindo, Pepe. Yo soy lindo, Pepe. Peor vos que te quería poner Pepe el lindo. Si no te daba la cara, ¿cómo te va a poner Pepe el lindo? Menos mal que elegiste Pepe Mila, ¿no? Pepe Mila está bien. Pero Pepe el lindo, no, pará, tenías un egocéntrico, era una cosa, narcisista, pero tremendo, se te veía la cara en el espejo ahí en el lago, como en el libro, ¿viste? Tenés que tener un poquito de respeto, no sos tan, ¿no? Normal, Pepe normal tendrías que poner, no Pepe el lindo, ¿sí? Por eso te quedaste con Pepe Mila. Tenés razón, me hiciste acordar, voy a llamar a Pepe Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí? Pepe Mila. Ahora sí, con la voz de Mila Pop Trader, ¿no? Unos nombres, el rey de Jamaica. Pero bueno, acá estamos, Pepe Mila hablando con ustedes del planeta Pepe. Acá está, así con ustedes, como siempre. La idea es, súbense, gente, no hacemos publicidad. Está bueno que ustedes con un imán de a poquito se vayan pegando al canal, al planeta. Váyanse sumando, tratamos de estar todos los días. Hay veces que estamos 1 hora y hay veces que estamos 3 horas, 4 horas. No importa el horario, sí, cuando tenemos cositas que hacer, vamos, ¿no? Obviamente volviéndonos al planeta Tierra. Recuerden que es un viaje, ¿sí? Dimensional, cortito o largo, pero después nos volvemos cada uno a la Tierra. En este momento estamos en el planeta Pepe y bueno, si lo ves en diferido y te gusta, dale like, comenta los videos y sumate, si podés, sumate a las redes, ¿sí? Sobre todo a Discord, así podemos arrancar la escuelita, que es interesante para que todos operen juntos, que se ayuden entre dimensión 2 y 3, sobre todo la 3, pero en la 2 ya van a ver muchas cositas que no las conocen seguramente, así que bueno. Pero obviamente, si somos
2 o 3 no podemos arrancar. Tenemos que ser por lo menos 20, 30 para ir arrancando, ¿sí? Y arrancamos con la 2 a full, ¿sí? Bien, primero pasás por la 1, ¿sí? Vamos filtrando. Bien, gente, pasamos un poquito acá a ver, Pepe Mila los va a dejar en un ratito, no se pongan tristes, les va a regalar una canción, vamos a ver de vuelta a los zombies de Beation, y bueno, y nos vamos, ya va a ser una horita, ahí a ver. Bien, ahí Angelito soy yo, no soy Pepe Mila. Pepe Mila es el que le habló recién. Pero cuando estén todos los días van a entender cada personaje ustedes, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, sacamos los zombies. El AUCAD está ahí. Miren, ahora si meto, ya perder no pierdo acá. Puedo ganar un centavo, 10 dólares, 20 dólares, no sé, 100, lo que tengas vos. Yo le pongo poquito, pero hay veces que hacemos mucho, hay veces que no hacemos no tanto y hay veces que salimos en pérdida. En este caso, si toca acá, no ganamos casi nada, es un nada, pero terminamos el vivo sin perder nada, ¿sí? Pasando un buen momento, ¿sí, gente? Hay veces que estamos más tiempo y vemos más operaciones y me meto de forma manual también, ¿sí? Bien, gente, me voy. Chau. Disfrutá, pará. Vamos a tirarles. Obviamente. Vamos a bajar la canción. Escucha. Qué lindo tema, ¿eh? ¡Qué bonito! Ahí está. Nos vamos con una canción muy bonita. Ahí está, nos vamos con una canción muy bonita. Espero que les guste. Nos vemos la próxima semana. Mañana, si tengo tiempo, nos metemos. Y si no, bueno, nos veremos la próxima semana. Abrazo grande. Y si puedo el fin de semana, con los Pepe que estamos, hacemos algún backtesting de algunos de los bots que estoy por traer. Y nos sacamos dudas de los backtesting. Para el que no sabe, les enseño algunas cositas, algunos tips, ¿sí? Bien, gente. Me voy. Chau. Escucha. No podemos ver que haga TP esto, mirá que lo cierro, Ahí toca. A ver si toca, se va, a ver. Toque, vale. Ahí está. Bueno, listo. Gente, me voy. Chau. Angelito, saluda. Bueno, yo también me voy. Cuídense mucho. Chau. Te quedaste ahí, negro, ¿Cómo te quedaste? Se te traba la lengua. ¿Qué te pasa? Es como un for eso, ¿no? Un código donde el for, o el why, no, sobre todo el for, ¿no? Como repetí lo mismo, te quedas ahí. Como que te quedas tildado, ¿o no? Mirá, cerrá el vivo, Pepe. Bueno, dale, nos vamos con música. Y quédate ahí con Planeta Pepe. ¡Chau! Sumate, genio, nos vemos. Chau. Subite a la nave. Bien, gente, nos estamos alejando del planeta Pepe, volviendo a la Tierra. Yo me quedo, obviamente, acá con el traje y una pequeña cervecita. Gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Te lo tatuás. Es algo que es innato de nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos dentro de nuestro ser, ¿sí? Esa luz que tenés vos y cada uno que distingue al resto, ¿sí? Innata ahí adentro, ¿sí? Bueno, esa es la que tiene que brillar, ¿sí? Vos podés, si no lo lográs, por lo menos lo intentaste, ¿sí? Y volvé a intentarlo. Un tropezón no es caída, genio. Vamos, dale, vamos. Pero no en el trading, en la vida. Chau.